Nos vamos a Uruguay, que comenzará a vacunar con una tercera dosis de Pfizer. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay comenzará a aplicar una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus a personas que ya recibieron dosis de Sinovac o que tienen ciertas condiciones clínicas. Nos vamos a Uruguay, hablamos con Álvaro Galeana, infectólogo desde aquel país. Álvaro, bienvenido, un gusto, un placer, muy buenas tardes recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias para ustedes, un placer para mí. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿cuál es la situación hoy allí en Uruguay? También sabemos que se ha advertido una nueva variante, ¿no? Denominada P6. Sí. ¿Cuál? No, la variante es la Delta, ¿no? Según la nueva denominación, la variante actual que está empezando a aparecer es la Delta, la que hemos tenido predominantemente ha sido la P1 y bueno, lo que estamos es en un buen momento en relación, por lo menos, a los casos nuevos y a los fallecidos nuevos. Estamos en una buena situación en este momento, después de haber tenido realmente una situación difícil. Hoy estamos creo que ayer hubo 3 fallecidos en todo el país y el Uruguay ha pasado a lo que se llama zona amarilla del índice de Harvard. Y bueno, globalmente tenemos una muy buena tasa de población vacunada. Eso es una buena noticia. Y la tercera dosis para aquellos que ya tienen los primeros componentes de Sinovac, ¿porque trascendió que eran las que menos porcentajes de inmunidad generaban o por qué justamente se aplican en los que aplicaron antes Sinovac? El tema es nuestra población está prácticamente en un 80% vacunado con al menos una dosis y 60-70% con 2 dosis. La vacuna que primero vino fue la vacuna Sinovac, sí, y es la que se ha administrado aproximadamente al 65-70% de la población, y Pfizer se ha aplicado al 25% restante. Lo que se ha visto que con el paso del tiempo la inmunidad es muy buena y ha generado una muy buena respuesta en cuanto a enfermedad grave e internaciones. Lo que sucede es que después de 6 meses de administrada, los niveles de anticuerpos empiezan a ir descendiendo. Y ahí surge la posibilidad que una variante nueva, como es la variante Delta, que apareció en India sobre todo, y ahora hay en Brasil, hay en Argentina, creo hay en Uruguay, pero es el gran problema en Estados Unidos y es el gran problema actualmente en el Reino Unido, pueda evadir los anticuerpos, no porque sean malos, sino porque han disminuido con el paso del tiempo, porque se empezó a dar en marzo esta vacuna, y puede generarse lo que se llama el fenómeno de escape, o sea que no sea suficiente las inmunoglobulinas circulando en sangre para evitar la infección por la variante Delta. De manera que lo que se ha planteado que para esa población que se ha vacunado con Delta, que fue en marzo, entre marzo y abril predominantemente, si bien hasta hace poco se seguían vacunando, dar un refuerzo de Pfizer. Y los inmunocomprometidos, o sea, aquellos inmunocomprometidos importantes, ¿no? Que reciban, que han tenido trasplantes de médula ósea, que han tenido trasplantes renales, que reciben citostáticos, que reciben inmunodepresores o corticoides en altas dosis, ese grupo etario incluso reciba 2 dosis de Pfizer después de haber recibido la vacuna Sinovac. Claro, para aumentar los niveles de inmunidad, me imagino, ¿no? Lo más rápido posible con la amenaza de esta variante Delta. Un booster inmunológico, un pico de anticuerpos que impida la infección y el avance de la cepa Delta. Le quiero decir, sí, porque parece como que estuviéramos diciendo la vacuna buena y la vacuna mala. Las dos vacunas son buenas y efectivamente en el Uruguay la respuesta a esta vacuna Sinovac, que fue la que más se ha utilizado, ha sido realmente muy buena, porque hoy en día podrá haber permitido que algunas personas se infecten, pero no ha generado enfermedades importantes, no ha generado pacientes que después tengan que internarse, y o si ha ocurrido es absolutamente excepcional, y no ha generado pacientes que después mueran por la enfermedad. O sea, nosotros yo personalmente estoy muy conforme con la vacuna, con el desempeño de la vacuna Sinovac.
Lo que es cierto que hace poco en Chile hubo un estudio importante de evolución de nivel de anticuerpo neutralizante en sangre después de 6 meses de administrarlo, y se notó que en ese grupo, a partir de los 6 meses ya los niveles eran bajos, y entonces se juntan las dos cosas, nivel bajo de anticuerpos con una nueva cepa que puede evadir esos niveles bajos de anticuerpos, porque con la misma cepa de antes aparentemente no había problema, pero al aparecer esa nueva cepa, la herramienta para que esa nueva cepa, la Delta, no prospere, no prolifere más y no se disemine más, sin duda es darle un booster de inmunidad. Y ese booster de inmunidad hoy en día podemos hacerlo con Pfizer, que genera una buena respuesta, y hemos visto, y se ha visto en el mundo, que cruzar dos mecanismos distintos de inmunización, uno es a germen inactivado, a virus inactivado, y otro es a ARN mensajero, genera una muy buena respuesta inmunitaria, y entonces para la población general con eso sería suficiente, y bueno, parece una buena novedad. Es importante. ¿Cuál es, claro, la situación en cuanto a la disponibilidad de vacunas? Porque para aplicar terceras dosis deben tener, bueno, suficiente cantidad de dosis, ¿verdad? Exacto, y el criterio ha sido la prioridad 1 es las personas no vacunadas. La prioridad 2, después se agregó niños a partir de 12 a 17 años, porque acá se da a partir de los 18. Ahora ya tenemos prácticamente 80% de los niños de 12 a 18 años con al menos una de las dosis de Pfizer dadas, y ahí ya fue cambiando la disponibilidad que ha tenido las autoridades de las nuevas vacunas. Al principio prácticamente no se disponía de Pfizer y sí se disponía de Sinovac. En ese momento las autoridades establecieron reservar Pfizer solo para el personal de la salud, que de alguna manera es el más expuesto, y usar Sinovac para todo el resto de la gente, iniciando la inmunización en los docentes, en los maestros y en los profesores de escuelas y de liceos. Posteriormente, las cosas se han ido modificando y el suministro de Pfizer se hizo un poco más ágil, y ahora estamos disponiendo de vienen importaciones de Pfizer con un poquito de más frecuencia, y entonces se logró pasar a hacer este esquema, este switch de personas de Sinovac a Pfizer, pero siempre queda, el criterio siempre ha sido primero la gente que no está vacunada, por supuesto. Galeana, usted hablaba del tema de las camas UTI, las camas de terapia intensiva. ¿Cómo está la ocupación? Y bueno, y con esto obviamente que se descomprime un poco esa situación también, ¿no? Exactamente, se llegaron creo que a 1000 camas de CTI, y hoy en día no sé si se llega a 100 en este momento en uso por pacientes de COVID. O sea que ahora se está en realidad discutiendo qué es lo que se va a hacer con ese número que hubo que subir rápidamente de disponibilidad de camas de CTI, que, ojo, no es un problema de camas, ¿no? Ni es un problema de camas, ni es un problema de respiradores. Es un problema esencialmente de personal de enfermería y de personal médico para poder estar alrededor de esa cama y de ese respirador y saber manejar el respirador y saber manejar estos pacientes. Se llegó a cifras muy altas de internación. Hoy en día estamos, ya les digo que las autoridades están discutiendo cómo va a ser la conducta para no desarmar del todo, pero tampoco tener gente sin actividad, porque en realidad hoy en día lo que ha quedado claro en el Uruguay y en el mundo es que las personas vacunadas ingresan poco y se mueren muy poco en comparación con las personas no vacunadas. Si miramos las cifras, realmente los que han predominado problemáticos han sido los no vacunados. Si miramos cifras internacionales como Estados Unidos, los que se ingresan y se mueren es porque no han recibido vacunas, no es porque no haya marchado bien la vacuna. Las vacunas, cualquiera de ellas, ha mostrado muy buenos niveles de seguridad en cuanto a efectos adversos o elementos de adversidad posteriores a la inmunización. Doctor, ¿todavía hay gente en Uruguay que le dice no a las vacunas? Todos los días. ¿Qué porcentaje de la población representan? ¿Cómo lo están llevando adelante?
Es un tema que es un tema difícil de abordar, es un tema que nos genera problemas. Personalmente me genera problemas sobre todo con el personal de la salud. Yo soy director del Hospital Pediátrico en este momento, del Hospital Pereira Rosell, y el problema es lograr, es excepcional, vamos a entender, no es la regla, pero hay personal de enfermería que se niega a vacunar. Y bueno, se genera un problema grave porque nosotros como personal de salud no solamente tenemos que atender pacientes con las enfermedades, nos guste o no nos guste, porque para eso somos personal de la salud, pero lo que no podemos jamás es infectar a otra persona porque nosotros no nos vacunamos. Claro. Eso ya en otras oportunidades ha ocurrido, en particular en pediatría, que es donde yo trabajo, cuando una enfermera tenía varicela, qué sé yo, pues antes de brotarse de la varicela podía haber infectado a un chiquito y eso generara un problema grave. Hoy en día nos preocupamos de que las personas que trabajan en unidades con recién nacidos o niños pequeños estén inmunizadas para la varicela para que esto no ocurra. Pero con el tema del COVID es un tema nuevo y bueno, se ha generado toda esta puja entre lo que es la ley, el derecho a vacunarse o no a vacunar, a que uno tiene, sin duda. Yo no puedo echar a una persona, pretendo en el mejor de los casos trasladarla y no tenerla enfrentada a población de riesgo, porque creo que como personal de administración en un hospital, lo primero es cuidar que no exista la iatrogenia, ¿no? Claro, claro. Bueno, un tema complejo que se da realmente en todos los países, doctor, ¿no? Exacto. Ha sido muy amable. Es un verdadero problema y es un problema en la salud y va a seguir siendo un problema en la salud y en el resto de las actividades. Y ahora cuando se está planteando en nuestro país la reapertura de otras actividades y la exigencia o no exigencia de esa especie de pase sanitario que implica yo puedo entrar a un boliche o puedo entrar a un baile o puedo entrar a un estadio si tengo vacuna o si no tengo vacuna no entro, y quién tiene derecho a decir que sí y decir que no. Legalmente es un problema porque no se puede poner un revólver en la cabeza a una persona y no se puede echar a una persona porque no se haya vacunado, pero hay que ir viendo. Sí, legalmente, no sanitariamente, socialmente, económicamente. Es todos el derecho de los inmunocomprometidos, porque los inmunocomprometidos, por más que se vacunen, pueden no tener inmunidad, entonces no se puede enfrentar a una persona que lo puede infectar, y la salud es un tema central. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, un gusto. Un placer para mí, muchas gracias, un gran saludo para todo este país argentino hermano. Saludos a Uruguay, un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias.